Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentan comentarios de Tomás Moyati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng. Drive your dreams. Hay preocupación en el gobierno. Creen que el Partido Republicano puede tener una muy buena votación para las próximas elecciones del 27 de octubre. Que obtenga, por ejemplo, más del 30% y que su deterioro desde el fracaso del Consejo Constitucional, donde obtuvo poco más del 35% de los votos, no sea muy evidente, o sea que hay un deterioro muy pequeño. El temor es que el Partido Republicano demuestre fortaleza, porque una de las formas de medir a un gobierno es cómo se deteriora o fortalece a sus adversarios. Y el mayor enemigo, por lejos, de la coalición gobernante son los republicanos. Se vive en esos ambientes republicanos en estos momentos una especie como de euforia, de excitación, de momento atizado por la adrenalina, de que las cosas para ellos pintan bien. El juego es el siguiente: llevar candidatos a alcaldes propios en alianza con la derecha de Chile Vamos en un 18% de los municipios, pero dar la batalla ¿dónde? En los concejales y en los candidatos a gobernadores. ¿Por qué en los concejales? Porque ahí no tienen necesidad de negociar nada, pueden presentar muchos candidatos y podrán medir cuánto pesan, porque en materia de concejales se pesan los partidos políticos. Y ya han resuelto llevar candidatos en 15 regiones del país. ¿Y por qué? Porque resulta que las elecciones de gobernadores hay segunda vuelta, por lo que la elección del 27 de octubre, la primera vuelta, sería una especie de primaria, para después, de primaria en la derecha, para después definir con el oficialismo en segunda vuelta, y ojalá con candidato propio. La importancia de los concejales es que son personas que podrían hacer el trabajo en terreno, o sea, servir de infantería para la elección de parlamentarios y en especial de la presidencial del año próximo. Resulta evidente que esta elección, la de octubre, es una especie de avant-premier de la presidencial y parlamentaria del próximo año. Y es también evidente que una votación contundente del Partido Republicano va a deteriorar la candidatura de Belín Matei en detrimento de la de José Antonio Kast. Yo sé que todavía falta mucho, lo que significa que hay tiempos para fortalecimientos y deterioros. La otra derecha, la de Chile Vamos, está oteando, olfateando en medio de una confusión de la que no sale. Esa derecha ha demostrado liderazgos débiles, desorden, peleas internas, patadas en las canillas, hartas mezquindades y en especial una falta de ideas abismante. Y no es que los republicanos tengan muchas ideas, pero al menos gozan de un orden que los otros, la otra derecha, no tiene. La derecha, por ejemplo, defendió hasta el final a Daniela Peñalosa en Las Condes, denunciada no por ser una ladrona, no, eso no se ha dicho, sino por ser una mala administradora. Horas extraordinarias a destajo, impactantes, cuidando las espaldas del creador de ese modelito de las horas extraordinarias, a su mentor, a Joaquín Lavín, quien para embarrarla más dio una entrevista justificando todo eso de las horas extraordinarias, diciendo que él creó un municipio 24/7, así que hay que pagar miles y miles de pesos en horas extra, con la plata de todos los demás, claro.
Después llegó la compra de un terreno para el CEFAM, pagando mucha más plata de lo que era el precio de mercado. A Daniela Peñalosa la apoyaba Evelyn Matei hasta el final, porque como alcaldesa entendía esas desventuras. Daniela no pudo resistir y cayó. Cayó ante Marcela Cubillos, a la que no le importó nada ni nadie y se impuso de facto, por fuera. Así está la derecha, a empujones, dando minigolpes de Estado, vulnerando lo que para ellos es tan querido, ellos eso dicen, que es la institucionalidad, al diablo la institucionalidad. De paso, como Peñalosa tenía la compra con sobreprecios del CEFAM y la querían salvar, tuvieron que dejar de criticar a Iracy Hasler por la compra fracasada con sobreprecio de la clínica Sierra Bella. ¿Se acuerda usted de la clínica Sierra Bella? Y la derecha que con tantas ganas fiscalizaba eso. En algún momento, de un momento a otro, se olvidaron, callaron para salvar a Peñalosa, porque si no tenían tejado de vidrio. Entonces dejaron de criticar a Iracy Hasler y se quedaron sin pan ni pedazo. Es como, bueno, es la fronda aristocrática, ¿no? Recuerda usted la obra de Alberto Edwards, próxima a cumplir 100 años, y que yo creo que está plenamente vigente, esa discusión entre ellos y esos arreglos entre ellos. En Santiago, la derecha designó a Mario Desbordes. Al final se dieron cuenta que es simbólico derrotar a Iracy Hasler, la alcaldesa comunista, y se cuadraron todos detrás de Desbordes. Aldo Duque, el abogado que representaba a narcos, quedó en el camino. En Ñuñoa se están alineando detrás de Sebastián Sichel, un ex candidato presidencial que se transformó en una especie de candidato comodín, porque era candidato por Santiago y cuando le dijeron que no, con harta mala educación le dijeron que no. Le ofrecieron esa comuna, Ñuñoa, y él dijo que sí, porque a falta de otra Ñuñoa está bien. Y así se van resolviendo las cosas. Es lo que pasó con Alessandri, a quien le pidieron, le imploraron que fuera, porque tenía experiencia en Santiago, ¿no? Que desafiara a Iracy Hasler, porque políticamente es la comuna más importante. Y resulta que Alessandri dijo que no. Pero cuando le ofrecieron un reducto seguro, en el que no hay que hacer tanto trabajo ni esforzarse tanto como lo Barnechea, bueno, Felipe Alessandri dijo que sí. Es como si los habitantes, sus deseos, sus esperanzas dieran lo mismo en medio de tanto cálculo. En lo Barnechea, donde el candidato, el candidato de la derecha es un alcalde seguro, se ha desatado incluso el infierno de Pueblo Chico. ¿Quiénes compiten? Alessandri, el que no quiso enfrentar a Hasler de Renovación Nacional, y Felipe Ward de la UDI. El alcalde que decidió no ir a la reelección, Cristóbal Lira, estaría apoyando a Alessandri y amenazó con congelar la militancia en su partido, la UDI. Y Alessandri se enojó, dice que hay publicaciones como, yo no sé si usted ha escuchado hablar de esto, de El Barnecheíno, u otra publicación que se llame Salvemos Barnechea, en que se publican noticias falsas sobre él, las que también se suben a grupos de WhatsApp. Lo acusan de apoyar el apruebo de la Constitución de Fernando Atria y de Elisa Loncón, de agradecer el apoyo de Felipe Guevara, el exintendente de Santiago, investigado por ilegalidades. Alessandri dice que le están destruyendo las palomas, esos artilugios que se instalan en las calles durante las campañas, cuando no se puede hacer campaña por lo demás. Bueno, Felipe Ward dice que eso, lo de las mentiras y la destrucción de las palomas, no es una acción de él o de su gente. Dijo que eso puede ser de vecinos, de gente desconocida. Entonces Alessandri contó que se juntó con sus hijos y les dijo lo que estaba pasando y le dijo, mira, todos ellos están muy tristes con lo que me pasa. Y que le preguntaron cómo él podía aguantar, soportar todo eso, y que él les había respondido que no iba a sacar ninguna paloma, y que no iba a responder ningún ataque malintencionado, concluyendo ante su familia con estas palabras: si esto significa, así lo dijo en forma muy elegante, ¿no? Si esto significa perder la elección, prefiero perderla, le habría dicho a sus hijos. Lo Barnechea es el barrio más caro de Chile, donde vive la gente con más recursos. En teoría, no digo los más educados, sino los más instruidos.
¿Y por qué le cuento todo esto, estas peleas entre Alessandra, entre Ward, entre el alcalde actual? Se lo digo bajo el peligro de aburrirlos, de hacerles perder tiempo, porque demuestra, es solo un ejemplo de cómo está la derecha. El país se enfrenta a enormes desafíos, pero este es el nivel de vuelo de la oposición. Por eso cuando se habla de la crisis del país, que es una crisis grave, profunda, le ruego, para que su análisis sea completo, incluir en la crisis a la derecha. Le cuento otra. En Viña del Mar gobierna Macarena Ripamonti. El deterioro de Viña del Mar es un deterioro evidente. Para los incendios salieron a la luz las evidentes falencias del municipio. En los últimos incendios murieron 153 personas. Esto fue una tragedia. A ver, en cualquier gobierno esto habría provocado muchas renuncias. Aquí nadie renuncia. 153 personas muertas. Y se supo que Viña del Mar no tenía plan de emergencia ni de evacuación de incendios vigente. Y no solo eso, habían presentado un plan que era un plagio. Esto es una vergüenza, se lo habían copiado a otro. Iván Poduje, que es arquitecto, que es experto, con una amplísima experiencia, no solamente en términos urbanísticos, sino que con gran capacidad de gestión, conocedor además en detalle de Viña del Mar, pretende ser candidato a alcalde. Y se lo pone de repente Renovación Nacional, que tiene de candidato a un concejal de poquísimo brillo, una especie de movilero zonal. Esa es la derecha, la que cree que puede ganar elecciones con candidatos menores sin que le importe la capacidad para gobernar un municipio. Por eso, incluya usted, cuando vea o analice el deterioro nacional, incluya por favor a la derecha. Naturalmente que esto ha tenido un correlato en el gobierno. El presidente Gabriel Boric está preparando su tercera cuenta pública, la última en la que tendrá la oportunidad de volver a diseñar un camino más corto, claro, pero una ruta, un derrotero, alguna promesa, algún objetivo, alguna meta. Es verdad que las cuentas públicas se han transformado en algo más bien, yo diría, desagradable, en la que los presidentes recurren a la autoalabanza sin pudor, sin ninguna limitación, una especie de autoadulación, una especie de lisonjeo propio a la propia administración, que algún rubor debiera hacer florecer, pero no lo considera así. En la política se requiere esa impudicia para decir, vote por mí, yo soy el mejor. O sea, no lo juzgue, porque en esto son todos iguales, jóvenes, adolescentes, viejos políticos, todos iguales. Es poco agradable, en especial en el hemiciclo, cuando usted ve las cuentas públicas y los partidarios del presidente de turno aplauden con un falso fervor, con una intensidad de una máquina mecánica, nada de humana. Bueno, pero dicho esto, la tercera cuenta pública, que será el próximo sábado, 1 de junio, es importante porque se dará a conocer la ruta del último año efectivo de gobierno y porque Gabriel Boric deberá reafirmar su relación con los que lo eligieron. Y no me refiero a los que votaron por él para no votar por José Antonio Kast en la segunda vuelta, sino que me refiero al voto duro, el de la izquierda sin apellidos. Hace algunos días resultó raro que Gabriel Boric hablara de socialdemocracia o socialdemócratas cuando habló del Partido Socialista del PPD en forma oficial. Son partidos que dijeron que ellos no son de centroizquierda, sino de izquierda sin apellidos. Eso fue cuando se acercaron al Frente Amplio y al Partido Comunista. Pero está a la izquierda de él, la de Boric, a la que deberá tranquilizar y preparar para nuevos desafíos. La verdad es que el programa de Gabriel Boric no se pudo llevar a cabo por la oposición, no del partido de la UDI o del Partido Renovación Nacional, sino por la oposición de la ciudadanía que votó en contra de su proyecto constitucional. ¿Se imagina usted dónde estaríamos si se hubiera aprobado el proyecto constitucional, el primero? Habría obviamente agradecimientos a los combatientes de la primera línea, hoy tan denostada, y la tesis esa de no son 30 pesos, son 30 años, estaría plenamente vigente.
Pero ahora vivimos un tiempo de abismos, de fosos. Hay uno entre gobierno y oposición, con un foso profundo en un país polarizado y sin centro político. Y hay otro foso entre el presidente Gabriel Boric, que asumió, el de la primera cuenta pública, y el actual presidente. Sí, es la misma persona, pero no son los mismos aparentemente. Y vivirá la tensión entre la realidad, sus posibilidades y la lealtad que debe a su gente para que no lo consideren un traidor miserable. Un ejercicio notable es ese, hágalo usted por favor, un ejercicio notable es ese de leer el programa de gobierno y la primera cuenta pública, esos documentos de la revolución, de la refundación, y compararlos con la actual realidad. Para sus adherentes, leer esos documentos, se lo reitero, el programa de gobierno o la primera cuenta pública, o los dos juntos, es un acto de masoquismo. Para sus opositores, una experiencia que produce algo de alivio. Yo no sé qué diablos le ocurrirá a él, al presidente, cuando hace eso, cuando lee lo que alguna vez él escribió, cuando lee lo que él prometió. Es un misterio psicológico más que político. Y solo una muestra pequeña. Boric dijo en la primera cuenta pública: presentaremos proyectos de ley para dotarnos de una nueva regulación del lobby, mejorando lo actual y de los conflictos de interés en el ejercicio de la función pública. Esa fue su promesa, primera cuenta pública. Bueno, sus ministros, lo supimos después, se reunían en forma secreta en la casa de un lobista, Pablo Salaquet, con empresarios del sector que administraban. Suena como una tomadura de pelo. El asunto es que hasta el momento no hay reforma tributaria ni hay reforma previsional. Yo creo que no va a haber ninguna de las dos. No hay mucho espacio para subir impuestos y todas las encuestas indican que la mayoría de las personas desean que el 6% adicional que deberán pagar las empresas vaya a la capitalización individual, y la desconfianza de las AFP es grande, pero también a un organismo estatal que administra los fondos. Y con la reforma a la salud, en que el proyecto era salud estatal para todos y para los que tuvieran plata algún seguro adicional, tampoco hubo espacio. No hay espacio para solo salud estatal. Incluso con los fallos de los tribunales y con las ISAPRE a punto de quebrar, al menos la mayoría de ellas, el gobierno debió jugar su capital político para sostener a las ISAPRE, porque no podían soportar que más de 2 millones de personas que se atiendan en ISAPRE fueran a la salud privada y por lo tanto serían votos en contra, porque hubo aquí un cálculo electoral. Y por lo tanto, lo que hicieron fue sostener a las ISAPRE, justamente todo lo contrario que decía el programa de gobierno. O sea que hay una derrota muy grande. Finalmente, porque además sacaron la cuenta que en la salud privada no hay listas de espera. No hay gente que se muera esperando una atención médica como ocurre con la salud estatal, donde se atiende el 80% de los chilenos y que ese 80% la padecen intensamente. El afán igualitarista, aunque sea nivelar hacia abajo, esa frase de bajar de los patines de Nicolás Eizaguirre, quedó indeleble, tiene sus límites. Lo que se supo hace poco, de que habían borrado 323.427 consultas que estaban en lista de espera en el Hospital Sotero del Río de Santiago, es una muestra. En un solo día, el 7 de junio de 2023, se dieron de baja 250.000 consultas de pacientes. Lo notable es que esto se detectó no por los controles internos. Lo notable es que a nadie le llamó la atención esta brutalidad, sino que fue un reportaje de Canal 13. ¿Fue un simple olvido, una simple negligencia o supieron y estaban protegiendo a los responsables de lo ocurrido? La primera reacción fue la típica, la de la defensa corporativa. ¿Qué dijeron? Fue un error humano, sin siquiera hacer una investigación. Lo dijeron de inmediato. El director del hospital, Luis Arteaga, fue despedido, pero es obvio que hay muchos más involucrados. Hay una investigación criminal que inició el Ministerio Público de oficio.
resulta evidente que se mide con distinta vara la salud pública de la salud privada. Entonces, los éxitos del gobierno que podría invocar Gabriel Boric en la cuenta pública será la jornada laboral de 40 horas, pero hay que recordar que el gobierno de Piñera había propuesto 41 horas. La eliminación casi total de la flexibilidad laboral del artículo 22. El aumento del salario mínimo, que ha sido bastante diluido por la inflación, y muy poco más. Olvídese de esa promesa, la educación pública, gratuita y de calidad, que escuchamos durante tantos años. Para contentar a los suyos, insistirá en reformas sin destino y le echará la culpa a la oposición y a empresarios e insistirá en la condonación del crédito con aval del Estado para los estudiantes universitarios. Hay algunos cálculos que indican que esta condonación del CAE tendría un costo de unos 11.270 millones de dólares. La verdad es que no hay plata para eso, como dijo el exministro de Hacienda Ignacio Briones. ¿Qué dijo Ignacio Briones? El compromiso de campaña de una propuesta irresponsable que se hizo en el programa de gobierno del presidente Boric y que hoy está amarrado a de alguna manera cumplirlo, eso es imposible, dijo. Y dijo que es regresivo porque también beneficia a los que pueden pagar. Óscar Landerreche, que es un economista socialista, dijo: las personas que están hablando de condonar el CAE, ¿pensarán que las personas que lo han pagado son personas millonarias? ¿Personas que lo pagaron, que lo pasaron bien pagando durante años? Me parece, dijo, inmoral que se le condone la deuda a personas que no han pagado un compromiso. Aludió a que siempre resultan perjudicados los que cumplen, los que pagan. Estos anuncios de Gabriel Boric incluso han empujado a la gente, ante la promesa, han empujado a la gente a no pagar. Las personas que están endeudadas son 896.000 al 31 de diciembre de 2023. Las que están en mora, o sea, con 3 cuotas vencidas, son 539.000. El pago de garantías por incumplimiento de deudores egresados aumentó un 31% el año pasado respecto a 2022. Y hay un dato que se ha olvidado. Bajo el gobierno de Sebastián Piñera hubo una reforma que estableció que las personas que debían CAE, esta deuda se debía pagar con un límite máximo de hasta el 10% del sueldo y hasta por 15 años. Si al año 15 no se había pagado la deuda, esta se condonaba. Y si no se tenía ingresos durante esos 15 años, no se pagaba nada. ¿El 10% será mucho para pagar los estudios universitarios? ¿Por qué hay que pagar a los estudiantes que estudian poco y sacan la carrera en muchísimo más tiempo del establecido? Todas estas son preguntas válidas, pero que para el oficialismo no son importantes. Como no hay plata, seguramente la condonación va a ser acotada y en otros casos se recurrirá a un refinanciamiento en mejores condiciones. Lo de la educación es un asunto que asume las características de lo grotesco, justamente porque fue prometido y no se ha hecho prácticamente nada. No solo ha fracasado en buena medida los traspasos de la educación municipal a los LEP, que son los servicios locales de educación, o sea, a la educación pública, sino que hay miles de estudiantes sin asistir a clases y no hay ninguna de las mejoras prometidas. Hay niños que no tienen cupo en los colegios. ¿Se imagina usted la actitud que habrían tenido los que hoy gobiernan si fueran oposición ante estas situaciones? 2 años antes de egresar del colegio, escuche esta cifra, 2 años antes de egresar del colegio, el 50% de los estudiantes chilenos no dominan los contenidos mínimos de lectura, no entienden lo mínimo. Y durante sus años universitarios mejorarán muy poco. Un estudio reciente demuestra el nivel catastrófico en que estamos. Los alumnos que ingresan a estudiar pedagogía, le voy a repetir esto porque es muy importante que lo sepa, los alumnos que ingresan a estudiar pedagogía tienen un promedio, o en promedio, un nivel de comprensión lectora de 5º
básico, o sea, de un niño de 10 años. ¿Se da cuenta que los profesores que tenemos, los que están entrando a estudiar, tienen un nivel de comprensión lectora de un niño de quinto básico, de un niño de 10 años? Y no estoy cometiendo un error con lo que le digo. Hay un estudio que indica esto. Y esta es la magnitud del problema. Por eso, justamente por todo esto, haber jugado con la educación, haber prometido, hacerse del poder en base, no a promesas, sino a estas alturas a consignas, no tiene perdón. Al menos para quienes creen que con los niños no se debe jugar a la política. Mucho se ha hablado, y la cuenta pública será una oportunidad para dimensionarlo, si el presidente Gabriel Boric ha cambiado o es un oportunista compulsivo. Algunos dicen que ha cambiado, otros dicen que, siguiendo la vía que después del plebiscito adoptó Fernando Atria, los objetivos son los mismos, pero se deben lograr, dicen ahora, en forma más lenta, paso a paso. Otros dicen que es simplemente un oportunista inconsciente, o sea que como una especie de perro de Pavlov, automáticamente dice lo que la audiencia ocasional desea escuchar. Pareciera que hay mucho más de cálculo. Decir que no tenía nada que ver con el perro matapaco, para después descubrir que había pegado su imagen en su computador personal, habla de un desmemoriado increíble, o de un mentiroso que se cobija de una eventual impunidad, o bajo una eventual impunidad. Perdone, pero no hay más alternativas y las dos alternativas son muy malas. La resistencia de la moneda a mejorar el sistema político, en el que hay consenso que se encuentra trabado y contribuye a la ingobernabilidad, demuestra que la pretensión no es estabilizar este sistema, sino que se pretende que siga malo para cambiarlo por otro, el que a ellos, el Frente Amplio y al Partido Comunista les gusta. De ahí que las sospechas de que la intención de cambiar el país para someterlo a sus reglas no ha cambiado y que el presidente tampoco ha cambiado. Volviendo a las candidaturas, y solo como un paréntesis, están todos intentando salvarse. Aunque para la región metropolitana la derecha tiene una candidata que hasta el momento es perdedora, que es Isabel Pla, Claudio Orrego, el actual gobernador que va a la reelección, ex demócrata cristiano, oficialista puro, no se siente seguro. Él fue un tenaz defensor de la Fundación Procultura, esa fundación que era una máquina de hacer plata, siempre con el Estado obviamente, y cuya voz cantante era el médico psiquiatra Alberto Larraín, muy apreciado por Claudio Orrego, y ahora en tiempos electorales se aleja de él. El doctor Larraín, incluso antes de que tuviera especialidad, fue nombrado por Orrego cuando era alcalde de Peñalolén como director del consultorio de salud mental, sin tener especialidad. O sea, tenían una relación muy estrecha. Ambos militaban en esa democracia cristiana que era una especie de cofradía entre camaradas. Bueno, ahora en la gobernación metropolitana, con Claudio Orrego a la cabeza, descubrieron que Procultura se zampó 1.015 millones de pesos y fracción. Al principio dijeron que estaban tranquilos porque tenían boletas de garantía. No sirven, no sirvieron. Todo mal con Procultura y el psiquiatra ese. Ahora la gobernación, que antes ponía las manos al fuego por el doctor Larraín, se da cuenta recién ahora que plata de todos nosotros desapareció. Recién nos dicen que parece que hubo una apropiación indebida y vamos presentando querellas. Porque las elecciones, las del 27 de octubre, pero todas las elecciones, señores ciudadanos, a veces mueven montañas, incluso terminar con amistades y decir a esas amistades que son, parece, unos delincuentes. Como en materia de educación, con tantos profesores analfabetos funcionales, el Estado se llena de parches, como esos neumáticos recauchados una y otra vez, llenos de hoyos y protuberancias. Hace unos días, el locuaz Francisco Vidal fue al Congreso para entregar la cuenta pública de Televisión Nacional. Vidal estaba acompañado de Camila Vallejo. Usted tiene que saber que Televisión Nacional es una empresa
entre comillas, empresa, que está quebrada. O sea, si fuera en verdad una empresa, debiera quebrar. ¿Cuánto vale Televisión Nacional? Sin el edificio, en forma generosa, unos 10 millones de dólares. ¿Cuánto debe? Más de 50 millones de dólares. La deuda obviamente es impagable. Debe 5 veces su patrimonio. Salvo, eso sí, que esa deuda la van a pagar todos nosotros, usted y yo, sin que nos pregunten si queremos hacerlo además. Eso lo manejan los políticos, porque Televisión Nacional está manejada por políticos. Mire, yo quiero dar una referencia. Chilevisión está en estos instantes a la venta y su precio sería poco más de 10 millones de dólares. Es la segunda audiencia nacional. Por eso soy generoso con el precio que yo le estoy poniendo a Televisión Nacional, unos 10 millones de dólares. Hay que recordar que TVN el año pasado perdió otros 2.000 millones de dólares. Televisión Nacional, al endeudarse, ofrece el aval del Estado, o sea, el aval de todos los chilenos para pagar o para garantizar el pago de sus deudas. Esta fue una iniciativa de Sebastián Piñera, pero a los políticos de todos los sectores que estuvieron escuchando la cuenta de Televisión Nacional que dio Francisco Vidal, este asunto de los números, las cifras, las deudas les importa poco. Televisión Nacional los tranquilizó comprometiéndose a entregarles, ¿sabe qué? Un estudio todos los meses, en secreto, o sea, un informe con los invitados políticos a cada programa. Los políticos no les importa la cifra, lo que quieren saber es cuánto aparecen y que la torta esté bien repartida entre quienes, entre ellos. Francisco Vidal también entregó un balance de la cantidad de minutos en que aparecieron los voceros de cada conglomerado político en 2023. Y entonces los senadores se quedaron tranquilos y les dio lo mismo que el canal pierda plata a manos llenas. Naturalmente que a ninguno se le ocurrió que el canal, si de verdad es una empresa, debiera quebrar, o que al tener un caudal inagotable de recursos del Estado y al participar en el mercado publicitario, cae en actos que vulneran la libre competencia, obviamente. Pero la derecha, que dice que estas cosas de la competencia le preocupan, la verdad es que no es así cuando se reparten el animal, como todos los políticos. Y la Fiscalía Nacional Económica tampoco investigará, jamás investigará, porque el Estado no se fiscaliza a sí mismo. La verdad es que tampoco lo hace con Canal 13, que cae en las mismas prácticas, pero ahí es por otras razones más evidentes y también más inconfesables. Lo de Televisión Nacional, la verdad es que es un escándalo. También es escandaloso lo que ocurre en las cárceles, porque no es posible que en la cárcel de máxima seguridad, el líder de los gallegos, que es el brazo armado del Tren de Aragua, me refiero a Daniel Márquez Meléndez, alias el Ruso, le encuentren una llave para abrir esposas. Hace un mes comenzaron a operar además en las cárceles los inhibidores de señales de celulares. Esto es fundamental para que no sigan dirigiendo a sus bandas criminales, o sea, dirigiendo operaciones delictivas desde los recintos penitenciarios, o que desde ahí contraten a sicarios o ordenen la comisión de otros delitos. El Estado ha invertido una enorme cantidad de recursos económicos para comprar estos equipos inhibidores de señales de celulares. Y aquí los afectados no son solo los presos, sino que también los gendarmes, no todos, pero muchos, que han caído en la corrupción y que le venden los celulares a los reos. Solo el año pasado se incautaron 24.000 celulares en las cárceles chilenas. Imagínense el negocio de esos gendarmes y abogados que trafican con estos aparatos. En Radio Bio Bio dimos a conocer una denuncia que señala que un grupo de parlamentarios, entre ellos Juan Manuel Fuenzalía, que es militante de la UDI, interpusieron una denuncia a la Contraloría acusando que el 30% de estos nuevos inhibidores de señal funcionarían en forma intermitente. En algunos momentos del día, en las cárceles donde se han implementado, no estarían operativos,
funcionando solo en horario de almuerzo del personal de gendarmería desde el mediodía hasta las 14 horas aproximadamente. Ocurre que las autoridades estaban muy preocupadas cuando se estaban instalando estos inhibidores porque temían que se iba a producir en las cárceles motines violentos, justamente porque los presos querían seguir utilizando estos sistemas para seguir dominando y realizando negocios oscuros. Pero no hubo motines, nada ocurrió. ¿Será porque los inhibidores solo están funcionando a ratos? ¿Será porque se llegó a un acuerdo con los presos? Esto de que no solo hay instituciones que no funcionan, sino que hay sospechosas falencias que pueden deberse a causas que van más allá de la negligencia, ocurrió también en el aeropuerto de Santiago. Lo informamos en Radio Biobío. La Policía de Investigaciones en el aeropuerto de Pudahuel tomó detenidos 2 pasajeros que tenían pasaportes británicos, Fraser James Allison y Jack Joseph Holiday. Pero en realidad no se llamaban así. Lo que pasa es que ellos andaban con pasaportes robados británicos y sus verdaderos nombres eran Ali Bacheri, de 37 años, dijo que era soldador, y Abdulfasi Del Khalfar, de 23 años, quien dijo ser peluquero. Los 2 iraníes, yo soy soldador, yo soy peluquero. Raro. Habían tenido un largo periplo que los había llevado por Teherán, Moscú, Caracas, Ciudad de Panamá, Santiago. ¿Qué querían? Querían irse a Inglaterra y por eso andaban con pasaportes británicos robados. Un chileno que se llama Carlos Samuel Gazzano Vega les dejó los pasaportes al interior de un baño del aeropuerto de Pudahuel, los 2 pasaportes británicos, y se llevó los pasaportes iraníes. Otro chileno, Carlos Abraham Lagos Rivera, dijo que todo esto lo hizo a cambio de una suma de dinero por pasajero. 12 veces habían hecho lo mismo, o sea, pasar pasaportes a personas para viajar con éxito fuera del país, con pasaportes robados. Algo muy raro es que estos iraníes dieron como domicilio la embajada de Irán. Usted comprenderá que hay que tener algún vínculo con la embajada para dar ese domicilio y que además el tribunal lo acepte. Y no solo eso, la Fiscalía y la Defensa llegaron a un acuerdo para que solo tuvieran arraigo nacional, nada más. Los iraníes obviamente desaparecieron, se fueron. ¿Eran agentes iraníes? ¿Quién anda con otros pasaportes? ¿Quién dice que después de estos viajes enormes uno es peluquero y el otro soldador? Cuando se preguntó a la ministra del Interior, Carolina Toá, si había alguna posibilidad de que fueran agentes, normalmente los agentes andan con otra identidad, ella con una voz agudizada por la ira lo desmintió. ¿Pero qué antecedentes tiene Carolina para descartar esa posibilidad de buenas a primeras? Cualquiera da, lo reitero, como domicilio la embajada de su país. Otra cosa rara, el ministerio que dirige Carolina Toá no tuvo interés hasta ahora de iniciar acciones judiciales contra los chilenos involucrados, el que pasó los pasaportes y el que dejó los pasaportes en el baño del aeropuerto. Es todo esto raro, ¿no cree usted? A menos que le crea a Carolina Toá de que esto no tiene nada de raro. El presidente de la República se indignó cuando la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, alertó sobre una eventual presencia de Hezbollah, una organización terrorista relacionada con, de nuevo, Irán, en varios países de América Latina, incluido Chile. Boric ordenó oficialmente protestar ante el gobierno argentino, y esta fue una tontera, una más de Boric. También se molestó Carolina Toá. Actualmente, ahora, la Fiscalía chilena tiene abierta una investigación sobre actividades comerciales de personas con origen o nacionalidad libanesa que podrían estar ligadas a financistas de Hezbollah. Hay otras instituciones estatales chilenas que han levantado alertas en los últimos días. O sea, Bullrich debe haber sonreído cuando recibió la protesta chilena, porque ni Boric ni Toá parece que saben lo que pasa en Chile. Y ella, la ministra argentina, sí, o sea, muy tonto, absolutamente todo. Y
la protesta chilena realmente una estupidez. El general Juan Miguel Fuentealba, ex comandante en jefe del Ejército, fue sobreseído de los cargos de apropiación indebida de gastos reservados y de lavado de activos. En el juicio se acreditaron un montón de cosas, muchas. Traspasos de dinero, gastos de su esposa en un viaje a Francia, gastos millonarios y varios más. Pero entre otros asuntos, ¿qué se probó por parte de la Fiscalía y lo dio por probado el tribunal? Que Fuentealba recibió 120 millones de pesos en dinero en efectivo proveniente de gastos reservados. Los recibió en marzo de 2014, una vez que había terminado su periodo como comandante en jefe del Ejército. Y que ese dinero fue entregado por el oficial de finanzas de la comandancia en jefe, Sergio Vázquez Undurraga, por instrucción previa de Juan Miguel Fuentealba, mientras era comandante en jefe, al anterior oficial de finanzas, Jorge Cortés Díaz, quien la transmitió a Vázquez Undurraga. Y posteriormente este dinero, en billetes, en dinero efectivo, en el interior de un bolso, fue entregado en el domicilio de Fuentealba, en la comuna de Colina. Esto está probado. No hay sanción. No hay sanción. El general ha sido sobreseído. Mire, usted y yo, cada uno podrá tener la opinión que quiera. El general dice ser un impoluto. Otros creen otra cosa, muy distinta. Pero pobre país, a punta de bolsas con billetes, entregadas por mano. Es verdad, yo creo que el fiscal se equivocó, pero generales con bolsas llenas de plata en billetes, es como ajeno eso al ejercicio militar, ¿no cree usted? Es ajeno a eso de ejército vencedor y jamás vencido. Muy triste todo. Y es verdad que han pasado más cosas. ¿Qué otras cosas han pasado? La fiscal Jimena Chong quiere escapar del caso Pío Nono. Recordemos ese caso donde está acusado un carabinero de arrojar a un manifestante al fondo del río Mapocho. Ella podría ser, después del fiscal José Morales, en este caso, el caso Fuentealba, la segunda titular de una derrota del Ministerio Público. La acusación de Jimena Chong, la misma que poco y nada investiga a los que cometieron delitos durante el estallido, estaría desmoronándose. También podríamos hablar de que no solo empresarios chilenos reclaman contra la burocracia nuestra, sino también los chinos de BID, o que se aceleró la salida de plata chilena al exterior, o que la economía ligeramente está mejorando, impulsada por un excepcional precio del cobre, $5 la libra, pero que Codelco deberá dejar pasar la oportunidad porque está produciendo poquitito, tiene poco cobre que vender. Mala pata, dicen. Pero todo esto, dejémoslo hasta aquí y estos temas tratémoslos en una próxima columna. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng. Drive your dreams.